Imagina que estás en un jardín silencioso, rodeado por columnas de mármol y pequeños cipreses que se mecen con el viento. A lo lejos, apenas se escucha el murmullo de una fuente. El cielo comienza a oscurecer, tiñéndose de un azul profundo, mientras los últimos rayos del día se deslizan por las hojas de olivo. Estás en Roma, hace casi 2000 años, y en este rincón tranquilo del mundo antiguo, un hombre escribe. Se llama Marco Aurelio. Y aunque es emperador, su pluma no traza decretos ni órdenes de guerra. Escribe para sí mismo, en un cuaderno de cuero que guarda junto a su lecho. Frases serenas, llenas de quietud. Reflexiones. Recordatorios para no dejarse llevar por el miedo, por la prisa, por el dolor. No escribe para la gloria, sino para mantenerse en calma, para vivir con claridad y dormir en paz. Hoy, en un mundo lleno de notificaciones, presiones invisibles y pensamientos que no se detienen ni al caer la noche, las palabras de Marco Aurelio vuelven a ofrecernos refugio. No como mandamientos, ni como soluciones mágicas, sino como compañía. Como un murmullo sabio en medio del ruido moderno. Durante las próximas 2 horas, te invito a viajar despacio a través del tiempo y de la mente de este emperador filósofo. No haremos preguntas. No daremos respuestas tajantes. Solo avanzaremos, como quien recorre un sendero entre pinos al atardecer, sin prisa y con los sentidos abiertos. Veremos cómo enfrentaba la ansiedad, la incertidumbre, la pérdida. Cómo entrenaba su mente para encontrar serenidad en medio del caos. Y cómo ese mismo estoicismo puede, incluso hoy, ayudarte a soltar los pensamientos acelerados y, quizá, dormir un poco mejor. Cada segmento de este viaje será como una pequeña habitación. Entraremos en su infancia, en sus años como gobernante, en su cuaderno de reflexiones, en sus pérdidas y en su forma de ver el mundo. Cada paso estará impregnado de lentitud, de silencio, de ideas que no exigen ser comprendidas de inmediato. Puedes escuchar con atención o dejarte llevar. Puedes imaginar o simplemente sentir las palabras pasar, como un río manso. Este momento es solo para ti. Una pausa. Un respiro. Empezaremos en breve. Pero por ahora, respira. El mundo puede esperar. La infancia silenciosa de un emperador. Imagina que eres un niño en una casa grande, de muros cubiertos con hiedra y suelos fríos de piedra pulida. El aire huele a pergamino y aceite de oliva. Desde una pequeña ventana se filtra la luz del amanecer, dibujando líneas doradas sobre un escritorio de madera oscura. Roma aún duerme, pero en este rincón silencioso, alguien ya está despierto. Marco Aurelio nació en el año 121, en una familia noble, aunque no imperial. Desde pequeño, su mundo fue distinto al de otros niños. No había tumulto, ni carreras por las calles. Su educación fue rigurosa, casi austera. Despertaba temprano, leía en voz baja, copiaba textos griegos con tinta espesa y caminaba entre estatuas, escuchando maestros hablar de virtud, disciplina y deber. Todo en su entorno invitaba a la reflexión. Todo era medida, contención, contorno. No tuvo una infancia al estilo que podríamos imaginar, no hay constancia de juegos efusivos ni de abrazos públicos. Pero sí de un silencio fértil. Un silencio que le enseñó a observar, a contener sus impulsos, a guardar preguntas en lugar de exigir respuestas. El joven Marco aprendía escuchando, mirando cómo se movían los adultos con prudencia, como el respeto a la razón pesaba más que cualquier emoción pasajera. Tenía apenas 12 años cuando el emperador Adriano lo notó. Le gustaba su compostura, su manera de moverse sin apuro, su forma de pensar antes de hablar. Lo apodó Verisimos, el más veraz. Fue un reconocimiento silencioso, pero no menor. A partir de entonces, su vida cambió lentamente. Recibió tutores aún más estrictos. Leyó a Epicteto,
al que llamaban el esclavo filósofo. Y encontró allí una semilla, la idea de que la libertad no depende del mundo exterior, sino del dominio de uno mismo. Años después, escribiría que uno debe estar como el promontorio contra el que rompen las olas, que permanece firme mientras el mar espumoso ruge a su alrededor. Quizá esa imagen nació en su adolescencia, en las lecciones austeras de sus maestros estoicos, o en los silencios largos mientras el sol se deslizaba por las columnas del atrio familiar. No sabemos si Marco Aurelio fue un niño feliz, pero sí que fue un niño atento. Y en esa atención serena, comenzó a construir un modo de estar en el mundo. Uno que no dependía del elogio ni del poder, sino de un equilibrio interior. Aprendió a no temer al dolor, a no perseguir el placer, a buscar la armonía. Como quien aprende a respirar bajo el agua, en lugar de huir de la profundidad. En sus escritos no hay nostalgia de su infancia, ni resentimiento. Solo una aceptación suave y un reconocimiento que esos primeros años, tan silenciosos y estructurados, le dieron la base para enfrentar los vientos más fuertes que vendrían después. Porque un día, el niño tranquilo sería emperador. Y con ello, vendría el peso del mundo. Pero por ahora, sigue siendo un muchacho de túnica sencilla, que camina entre sombras largas al atardecer, repitiendo para sí una enseñanza antigua, que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Que la mente, si se entrena con calma, puede ser un refugio incluso en medio de la tormenta. Y así cerramos este primer espacio. Aún nos esperan años de gobierno, conflictos, pérdidas, pero también reflexiones que resisten el tiempo. Avanzaremos despacio. Gobernar con templanza en medio del caos. Imagina que estás en una sala de mármol blanco, amplia y casi vacía. Las antorchas emiten un resplandor cálido y oscilante, y el sonido lejano de pasos sobre la piedra se pierde en el eco. En el centro, sobre un asiento sencillo, más banco que trono, se encuentra Marco Aurelio. No lleva corona, ni joyas. Solo una toga sobria y el gesto sereno de quien sabe que el poder es más carga que privilegio. Gobernar el Imperio Romano no era una tarea ligera. Era como sostener un mundo fragmentado con ambas manos, intentando que no se deshiciera entre los dedos. Durante sus años en el trono, Marco Aurelio enfrentó rebeliones, pestes, traiciones y guerras en las fronteras del norte. La ansiedad, como la conocemos hoy, era parte del aire que respiraba a diario. El imperio parecía estirarse y resquebrajarse a la vez, y sin embargo, él permanecía, como una brasa que no arde deprisa, pero tampoco se apaga. En las campañas militares, dormía en tiendas humildes, sobre mantas ásperas. Comía con los soldados, escuchaba a sus generales con atención y escribía en su cuaderno al caer la noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Mientras otros emperadores se perdían en los excesos del lujo o en las distracciones del espectáculo, Marco se mantenía centrado, como quien camina por un puente de cuerda con los ojos fijos en el horizonte. El caos no lo inquietaba. No porque no lo viera, sino porque había aprendido a no luchar contra lo inevitable. Lo notó una y otra vez, acepta todo lo que llega, como lo que ha sido asignado por la naturaleza universal. Esta frase, repetida con suavidad, no era resignación, sino práctica. Era su forma de mantenerse entero ante lo que no podía controlar. Cuando la peste antonina arrasó con millones de vidas, Marco no escapó. Permaneció en Roma, organizando el cuidado de los enfermos, atendiendo los asuntos del Estado y escribiendo con una serenidad que parece, incluso hoy, difícil de comprender. Para él, el sufrimiento no era un castigo, sino parte del ritmo del mundo. Como el frío en invierno o las hojas secas en otoño. En sus meditaciones, que nunca pensó publicar, encontramos frases que podrían parecer simples, pero tienen la textura de la experiencia vivida. Haz lo que debes, y lo demás no te perturbe. Esa era su filosofía de gobierno. No buscar el aplauso. No evitar el mal momento.
Solo hacer lo correcto, con templanza. Una y otra vez. Como el martillo que forja sin ruido. Su rostro, que conocemos por esculturas, no es el de un héroe triunfante. Es el de un hombre pensativo, con el ceño apenas fruncido, como si meditara aún sobre la brevedad de la vida. En cada decisión, Marco Aurelio buscaba equilibrio. No el control absoluto, sino la armonía posible entre deber, virtud y realidad. Y aunque a veces la historia recuerda los años de su reinado como turbulentos, también fueron años de contención, de resistencia interior, de decisiones sin estridencias. Como quien rema contra corriente, sin esperar llegar, pero decidido a no soltarse. Si alguna vez te sientes abrumado por las responsabilidades, por lo que no depende de ti, puedes recordar esto, que un emperador, con todo el mundo pesando sobre sus hombros, escribió para sí palabras suaves, como esta: elige no ser herido, y no lo serás. Y es que para Marco Aurelio, gobernarse a uno mismo era siempre más importante que gobernar un imperio. Las pérdidas, la enfermedad y la aceptación suave del dolor. Imagina que cae la noche sobre una tienda de campaña en algún lugar del Danubio. El aire es frío, húmedo, y lleva consigo el olor tenue de madera quemada, de cuero mojado, de cuerpos fatigados tras la marcha. En el interior, sobre una mesa baja, hay pergaminos desordenados, un cuenco de agua aún tibia y un cuaderno con la tapa agrietada. Marco Aurelio está allí, solo, escribiendo. Afuera, los soldados duermen. Adentro, el silencio pesa más que el acero. A lo largo de su vida, Marco Aurelio conoció la pérdida no como algo excepcional, sino como una constante. Varios de sus hijos murieron siendo pequeños, incluso Lucila, a la que amaba con ternura contenida. Su esposa, Faustina, compañera durante largos años de viajes y campañas, también partiría antes que él. En sus meditaciones no hay lamento. Solo notas breves, escuetas, en las que habla del desprendimiento como parte natural de la existencia. Cuando alguien cercano muere, escribió, piensa en cómo la vida, por su misma naturaleza, lo ha tomado de regreso. No hay dramatismo, ni negación. Solo la aceptación suave de que todo lo que se nos da, también puede irse. Para él, no era tristeza lo que definía la muerte, sino la fugacidad. Y en esa fugacidad encontraba paz. Como quien observa una hoja caer sin intentar detenerla. También conoció el deterioro del cuerpo. Desde joven, Marco Aurelio sufrió de problemas estomacales, fiebres recurrentes, dolores que volvían una y otra vez. En lugar de lamentarlo, trataba su cuerpo como un viajero trataría a una mula fatigada, con paciencia, con respeto, sin exigencias inútiles. Se mantenía en actividad, pero nunca se engañó pensando que era inmortal. El cuerpo, decía, es un simple recipiente. Cuídalo, pero no lo idolatres. Durante la peste antonina, veía la enfermedad extenderse sin cesar, como una bruma espesa cubriendo ciudades enteras. Los templos ardían con incienso, los médicos se agotaban, y aún así, la muerte seguía su curso. Él seguía allí, cada día, escribiendo. Aceptando. No con frialdad, sino con una lucidez templada por años de reflexión. Imagina a Marco sentado junto a la cama de un amigo moribundo. No llora, no se agita. Solo acompaña, sostiene la mano, respira con calma. Luego, al regresar a su tienda, anota una frase: todo lo que ocurre, ocurre como debe. No como consuelo, sino como verdad. Para los estoicos, el dolor no era un enemigo. Era un mensajero. Algo que pasaba a través del cuerpo, pero que no debía tomar posesión del alma. Marco Aurelio practicó esa filosofía con cada pérdida, con cada fiebre, con cada adiós. No evitaba sentir, pero tampoco se aferraba. Hay una dulzura silenciosa en esa forma de mirar la vida. Una especie de entrega tranquila,
como quien reposa en una barca que flota a la deriva, sin remar, sin oponer resistencia al movimiento suave del agua. Quizá por eso, sus palabras aún resuenan hoy. Porque no buscan eliminar el dolor, sino volverlo soportable. No prometen que no sufrirás, solo que puedes atravesarlo sin perder tu centro. Y en eso, quizás, hay algo profundamente humano. Saber que el dolor llega, que las pérdidas se suceden, que los cuerpos envejecen, pero que, incluso así, uno puede respirar, mirar al cielo y escribir, este momento es suficiente. El cuaderno secreto, las meditaciones y el arte de calmar la mente. Imagina que es de madrugada en un palacio silencioso. Todo duerme. Solo una lámpara permanece encendida, su luz dorada bailando suavemente en las paredes. El aire está quieto, como si respetara el momento. Marco Aurelio, ya envejecido, inclina la cabeza sobre un pequeño cuaderno de notas. Su rostro está tranquilo. Su pluma se desliza con lentitud. No escribe para otros. No busca fama ni gloria póstuma. Solo busca claridad. Silencio interior. Un espacio donde el pensamiento se asiente, como polvo que vuelve al suelo tras la tormenta. Ese cuaderno, que hoy conocemos como Meditaciones, no era un tratado filosófico. Era algo más íntimo. Una conversación continua consigo mismo. Un lugar donde volcar dudas, temores, recuerdos, afirmaciones. Donde cada frase, breve pero densa, era un ancla frente al oleaje del mundo. Despiértate, se escribía una y otra vez. Recuerda quién eres. Recuerda que puedes elegir no perturbarte. No se trataba de imponer una fuerza sobre la mente, sino de acompañarla, de guiarla suavemente hacia la calma. Como quien le habla a un niño asustado con una voz baja y constante. Marco notaba pensamientos mientras viajaba con el ejército, entre los ruidos del campamento. A veces al borde de una batalla, otras en medio de la peste. Y sin embargo, sus palabras no llevan urgencia. Son como piedras lisas recogidas del fondo de un río. Reflexiones que vuelven siempre al mismo principio, la serenidad nace del interior. En un mundo donde los emperadores dejaban monumentos y conquistas, él dejó páginas llenas de frases como, no te distraigas, no te disperses, no malgastes este breve instante. Y quizás, al leerlo hoy, sentimos que nos habla desde un lugar cercano. No desde el trono, sino desde una cama, una silla, una mesa solitaria bajo una vela encendida. Su mente no buscaba grandiosidad, sino alineación. No intentaba escapar de la ansiedad, sino observarla con calma, como se observa una nube que pasa. No hay violencia en sus palabras. Solo firmeza suave. No tienes que tener una opinión sobre todo. No dejes que tu mente huya de lo que es. En esa práctica, repetida noche tras noche, Marco cultivaba algo más profundo que el pensamiento, cultivaba la atención. Esa atención que no lucha contra lo que ocurre, sino que lo mira sin miedo. Que no exige que el mundo se detenga, solo que uno permanezca despierto en su centro. Imagina, ahora, que tienes ese cuaderno entre tus manos. Sientes el cuero gastado, el aroma tenue del tiempo. Pasas las páginas despacio. Lees, el presente es todo lo que tienes. Haz lo suficiente. Y te das cuenta de que no hay grandes secretos. Solo recordatorios. Como faros en la niebla. Como un susurro que se repite cada noche, estás aquí. Respira. Suelta. En la práctica constante de escribir, Marco encontraba algo parecido a lo que hoy llamaríamos meditación. Un retorno suave a la hora. A lo que depende de uno. A lo que no necesita demostración. Su cuaderno era su refugio. Su conversación silenciosa. Su forma de permanecer en pie, sin importar lo que ocurriera afuera.
Y quizá, en eso, nos dejó su mayor lección, que para calmar la mente no hace falta cambiar el mundo. Solo aprender a habitarse a uno mismo, con constancia y sin juicio. El legado sereno, estoicismo para la vida moderna. Imagina que es de noche, pero no en Roma. Es ahora. Es tu habitación. Hay silencio. Una luz tenue baña las paredes. Quizás se escuche a lo lejos el eco de una ciudad que aún no duerme del todo. Y tú, como tantos antes, llevas en la mente una inquietud que no tiene nombre exacto. Es ese peso leve pero constante, esa sensación de no estar nunca del todo en paz. En momentos así, las enseñanzas de Marco Aurelio se sienten sorprendentemente cercanas. A pesar de los siglos, sus palabras no envejecen, porque no hablan de espadas ni de imperios, sino de emociones humanas. De cómo estar aquí, en este instante, sin que el ruido de afuera dicte el ritmo interior. El estoicismo, tal como Marco lo vivió, no era una doctrina rígida, sino una práctica suave. Un ejercicio diario de atención. Hoy, podría parecer una forma antigua de terapia. Pero era, en realidad, una manera de vivir con los pies firmes en la tierra, incluso cuando todo alrededor parecía tambalearse. No dejes que tu mente se convierta en un tirano, escribía. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. En una época donde todo parece urgente, donde las redes nos exigen reacciones inmediatas, donde la comparación constante agota, esta filosofía nos invita a lo contrario, a la lentitud. A no responder de inmediato. A elegir qué afecta y que simplemente se deja pasar. Marco nos recuerda que no necesitamos controlar el mundo. Solo la interpretación que hacemos de él. Que no es la situación la que crea ansiedad, sino el pensamiento que tejemos alrededor de ella. Y que, si observamos con calma, si respiramos antes de juzgar, si damos espacio al silencio, entonces algo dentro se asienta. En tu día a día, eso puede traducirse en pequeños gestos. En permitirte unos segundos de pausa antes de hablar. En aceptar que hay cosas que no dependen de ti. En tratar a otros con la misma compasión con la que, a veces, olvidas tratarte a ti. En dejar de correr tras la perfección, para simplemente hacer lo correcto, con constancia. El legado de Marco Aurelio no es una estatua ni una victoria militar. Es una frase en un cuaderno: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio gobierno. Esa frase, tan simple, puede acompañarte en cualquier lugar. No exige rituales. Solo atención. Y práctica. Como un susurro que vuelve cada vez que lo necesitas. Imagina llevar contigo esa calma. No como un muro que te aísla, sino como una lámpara encendida. Una forma de andar por el mundo sin urgencia. De mirar el caos sin convertirlo en tormenta interior. De recordar, como hacía Marco cada noche, que lo esencial está en lo más pequeño, en el modo en que piensas, en cómo respiras, en lo que decides soltar. Y si alguna vez te despiertas a mitad de la noche, como él, con pensamientos inquietos, puedes volver a su voz. Tan serena, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Compréndelo, y encontrarás la fuerza. Ahora que el recorrido ha llegado a su fin, puedes permitirte soltar por completo. Dejar que las palabras se disuelvan, como la tinta en el agua, y quedarte solo con el ritmo suave de la respiración, ese movimiento lento que, sin esfuerzo, sostiene la vida. Has caminado junto a Marco Aurelio a través del tiempo, no para memorizar fechas, ni para comprender un imperio, sino para acercarte a un silencio interior que tal vez también buscaba él, noche tras noche, bajo la luz de una lámpara de aceite. Y en ese silencio, algo se comprende sin necesidad de decirlo, que la calma no es ausencia de problemas, sino presencia consciente. Que no necesitas resolver todo hoy. Que puedes, como hacía Marco, sentarte, respirar y dejar pasar lo que no depende de ti.
con una dulzura leve. Como quien ve caer la nieve tras un cristal, sin intentar detenerla. Quizás sientas ahora ese leve alivio. No como una revelación, sino como una brisa que recorre los pensamientos, bajando su volumen poco a poco. Como si una mano invisible alisara las arrugas del día. Puedes recordar, una vez más, esa frase sencilla: haz lo que debes, y lo demás no te perturbe. Dejarla caer dentro, como una piedra en un lago sereno. Y observar cómo las ondas se aparan lentamente. La historia, cuando se cuenta así, no es solo memoria. Es consuelo. Es una forma de decirte que no estás solo. Que otros, mucho antes, también sintieron ansiedad, también perdieron, también se cansaron, y sin embargo, aprendieron a permanecer. Y así, sin prisas, puedes entrar en el sueño. Sin tener que entenderlo todo. Sin tener que hacer nada más. Solo descansar. Como lo haría Marco, con su cuaderno cerrado, el rostro en calma, y la noche envolviendo cada cosa en su justo lugar. Buenas noches. Y que duermas en paz.